Ignacio, mira, voy a desarrollar el ejercicio que está en el ejemplo en la PPT de cómo obtener el alfa en el método de la gradiente. Tenemos que este es el problema, ¿cierto? Es f de x es igual a x elevado a 4 más 3x elevado a 3 más 2x elevado a 2 más 5x más 6. Bueno, antes que todo te pido disculpas si es que ladra mi perro de fondo. Entonces, nosotros te proponemos como punto inicial el x0 igual a menos 1, ¿cierto? Nosotros sabemos que tú podrías elegir el punto que tú quisieras y la única diferencia es que te va a demorar más o menos en llegar al óptimo. Pero puedes elegir el punto inicial que tú quieras. En este caso yo te propongo elegir el x0 igual a menos 1. Como el problema es de una variable, sacar la gradiente de f de x es equivalente a sacar la derivada de f con respecto a x, que en este caso sería 4x cubo más 9x cuadrado más 4x más 5. Entonces lo que me dicen a mí es que tengo que resolver este problema, ¿cierto? Minimizar x sub i más 1 con respecto a alfa. Y nosotros a la vez sabemos que x de i sub i más 1 es igual a esto, que es x sub i menos alfa por la gradiente de x evaluada en x sub i. Sigamos. Entonces, déjame ir acomodando el video. Entonces, ¿qué quedamos? Quedamos que este número es equivalente a este, ¿cierto? X sub i más 1 es equivalente a x sub i menos alfa por la gradiente de f de x evaluada en el punto x sub i. Entonces tenemos que lo que queremos es minimizar esta función respecto a alfa, ¿cierto? Tenemos que, en este caso, f depende de x, la función f depende de x, y a su vez x depende de alfa. Por lo tanto, se puede plantear como una función que depende de x y a su vez x depende de alfa, ¿cierto? Como debo minimizar, debo tomar de f con respecto a alfa, la derivada de f con respecto a alfa, y para encontrar los puntos críticos tengo que igualarlo a cero. Por lo tanto, tengo que hacer que la derivada de f con respecto a alfa es igual a cero para encontrar los puntos críticos. Por regla de la cadena tenemos que df con respecto a dA, la derivada de la función f respecto a alfa es igual a la derivada de f con respecto a x por la derivada de x con respecto a alfa, perdón. Entonces ya calculamos que df con respecto a x es igual a 4x al cubo más 9x al cuadrado más 4x más 5. La única diferencia es que ahora estamos declarando que x va a depender de alfa. Entonces ya x no es solamente una variable, es una función que depende de alfa. Es un término, es un polinomio que depende de la variable alfa. Por lo tanto, ¿cómo se le dice que es 4x al cubo, siendo x una función que depende de alfa, de la variable alfa? ¿Cierto? Eso estoy diciendo. Entonces, ¿y cuánto es de x respecto de alfa? Si miramos de nuevo esta equivalencia, tenemos que la derivada de x y más 1 respecto a alfa es igual a todo lo que acompaña a alfa, ¿cierto? En este caso es el signo negativo y la gradiente de f de x evaluada en el punto x sub i. Por lo tanto tenemos que dx con respecto a alfa, la derivada de x con respecto a alfa es menos f' de x sub i. Entonces necesito que se cumpla que df con respecto a d alfa sea igual a 0, ¿cierto? Esa es la condición para encontrar mis puntos críticos. Con lo que hicimos arriba, tenemos aquí df con respecto a dx y tenemos dx con respecto a d alfa. Vemos que df con respecto a dx, vemos que dx con respecto a d alfa, lo tenemos aquí,
no depende de alfa. Por lo tanto, yo no lo puedo hacer cero moviendo los valores de alfa. No lo puedo maniobrar, no puedo mover esa parte de la función. Por lo tanto, eso me obliga a hacer que df de x sea igual a cero. Esa es la condición que tengo que cumplir para lograr que df con respecto a dA sea igual a cero. ¿Cierto? Moviendo esta función, ¿cierto? Ya que aquí está, que sí vale alfa, moviendo los alfa en esta función, yo puedo hacer que df de alfa sea igual a cero. En este caso, de nuevo, esta función no depende de alfa. No depende de alfa. Por lo tanto, yo no puedo maniobrar, no tengo opciones de mover alfa para hacerlo valer cero. Entonces, esto es equivalente a decir que esta expresión sea igual a cero, ¿cierto? Ahí en la presentación yo les pongo que pueden mirarlo en Desmos. Te voy a mostrar cómo se ve esto en Desmos. En Desmos esta función se ve así. Aquí la tengo escrita y se ve así. Si te fijas, en el punto que la función se hace cero, que cruza el eje X, es el punto menos 2,059. Por lo tanto, tenemos que el punto crítico, ¿cierto? Que el punto crítico es x1, que sabemos que depende de alfa, es igual a menos 2,059. Luego, por construcción, tenemos que, recordemos que x sub i más 1 es igual a x sub i menos alfa por la derivada de f de f con respecto a x evaluada en el punto x sub i. Encontré el punto x sub 1 y partí de un punto x sub 0, ¿cierto? Entonces reemplazo los valores que tengo en esta ecuación para encontrar el valor de alfa, ¿cierto? Entonces tengo el menos 2,059, que fue lo que encontré, y tengo el punto x sub 0, que es el punto del que yo parto. Si despejo alfa y reemplazo los valores, tengo que alfa es igual a menos 0,17, 0,18 aproximándolo. Esta iteración tienes que hacerla tantas veces, este mismo proceso que acabamos de hacer, tienes que hacerlo tal cantidad de veces que x1 sea muy parecido a x sub 0. Cuando tú tengas que el x, es decir, cuando x i más 1 sea muy parecido a x sub i. Cuando tú ves que ya los valores de x que estás encontrando son muy similares al punto de partida, es que ya llegaste al óptimo. Eso, quedo atento a tus dudas.